importante saber pintar la luz y la sombra? ¿O por qué no directamente decimos, bueno, en realidad voy a pintar un objeto? Porque en realidad en la luz y la sombra se esconde el secreto para poder representar la realidad tal cual nosotros la vemos. Y para poderlo hacer, nos tenemos que hacer 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tipo de objeto es el que yo quiero estar pintando? ¿Es un jarrón? ¿Es un sofá? ¿Es una cortina? ¿Es una hoja? ¿Es una planta? ¿Qué es ese objeto? La segunda pregunta que yo me tengo que estar haciendo es, ¿de dónde proviene la luz? ¿Viene de la izquierda? ¿Viene de la derecha? ¿Viene de abajo? ¿Viene de arriba? ¿Viene de muchos lugares al mismo tiempo o es un único foco de luz el que yo estoy recibiendo? ¿Es luz de sol o es una luz tenue artificial? Esas son las preguntas que nosotras nos vamos a ir haciendo para poder ir afinando el concepto de lo que nosotras vamos a pintar. Y la tercera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, que es mega importante, es ¿qué tipo de textura tiene ese objeto? Este un poco se desprende de la primera pregunta, pero es mega importante y entonces hay que darle un nivel justamente de relevancia. Por ejemplo, no es lo mismo la textura de la madera que de la textura de la porcelana o que la textura de una hoja de una planta común y corriente. Son texturas que cuentan historias, que nos hablan de ese objeto que nosotras queremos pintar. Entonces, por eso es importante estudiar ese objeto, conocer esa textura y ver cómo es. Una vez que nosotros tenemos esas 3 preguntas hechas, vamos a pasar a la parte de la técnica. Cuando hablamos sobre escala de valor o la graduación del color, significa cuántos colores entran dentro de un solo color que nosotros estamos usando, es decir, el valor de nuestro color buscado. Este ejemplo yo lo voy a aplicar con el lápiz, porque para solamente estar buscando el concepto y que quede súper claro. Comenzamos aplicando muchísima fuerza en nuestro lápiz al presionarlo contra la hoja. Lo que buscamos es obtener el valor más oscuro que podemos obtener de nuestro lápiz. Este vendrá a ser el valor más oscuro. Y ahora lo que yo tengo que hacer es empezar a presionar cada vez menos mi lápiz frente a la hoja para obtener un valor, o un gris en este caso, un poco más claro. La idea de este ejercicio es que se pueda obtener diferentes escalas de los grises de este único color. Que haya diferencias entre un cuadrado de color y el otro. Esto vendría a ser un claro ejemplo de la escala de valor aplicada a un lápiz. Ahora, si por ejemplo lo quisiéramos hacer con color, se vería un poco más de esta forma. Voy a dar vuelta, así se ve exactamente igual del hecho del más oscuro que va al más clarito en este sentido. En la acuarela se aplica de manera diferente, no se basa en presión, sino que se basa en el concepto del agua. Si te gustaría que explique en otro video cómo hacer esta escala de valores con la acuarela para poder aplicarlo después en la luz y sombra, por favor coméntamelo abajo en los comentarios para hacerme saber si hago este nuevo video o no. Así que volviendo un poco al ejemplo, nosotras por ejemplo vemos del más oscuro que va hacia el más clarito. Este es hecho en un montón de pasos, pero ¿qué pasa si lo hago en menor cantidad de pasos? En menor cantidad de pasos se va a ver algo así. Tiene que haber un contraste entre el más oscuro al más clarito. En este caso lo hice en 3 opciones, en 3 pasos, que sería tonalidad bien oscura, tonalidad más clarita, tonalidad media. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos nuestra escala de valor, vamos a pasar a hacer el ejemplo. Para hacer nuestro ejemplo,
vamos a referirnos a las tres preguntas grandes que nosotros hicimos. ¿Qué tipo de objeto es el que yo tengo que hacer? Bueno, yo decidí que para este ejemplo el tipo de objeto que voy a hacer va a ser una hoja. Es una única hoja, nada más que tiene la nervadura en el medio y está un poco plegada en el centro teniendo el tallo por acá. Una vez que yo tengo esto así, tengo que decidir, ok, este es el tipo de objeto. Esta es la pregunta número 1. Ahora, la pregunta número 2 es ¿de dónde proviene la luz? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que la luz venga de este lado, acá yo voy a tener mi luz de sol, vamos a representarla con un pequeño sol, y después del lado opuesto yo voy a tener una sombra, se va a ejecutar la sombra respecto a la luz del sol. Entonces, si yo tengo a mi luz, este hermoso sol que me va a estar iluminando en este sentido, en el opuesto yo voy a tener a mi sombra. En este caso la sombra la voy a representar con este otro simbolito. La sombra proyectada va a depender de la luz. Entonces, ahora yo tengo la luz, ya tengo establecida de dónde va a venir, cuál es la dirección que tiene, que va a ser en esta dirección. Y luego la sombra que se va a proyectar del lado contrario. Entonces, ya tengo mi pregunta número 2. Ahora, la pregunta número 3 habla sobre la textura. Esta textura va a ser, por ejemplo, es una hoja que tiende a ser más lisa. Este va a ser un cilindro directamente porque es el tallo. Entonces, este directamente va a ser algo recto, concreto. Después, en mi hoja, yo si quiero le puedo hacer algunos pliegues o no. O puede ser completamente lisa. En este caso vamos a hacer de cuenta que tiene un poco de pliegue. Ahora bien, para poder armar todo esto, vamos a poner el número 3 acá. Ahora hay que empezar a ensamblar las cosas. La luz va a venir de este lado. Voy a proyectar una luz por acá, una iluminación. Y después este lado también se va a ver más la luz. Los otros lugares van a tender más a la sombra porque están de este lado. Ahora bien, voy a empezar a pintarlo un poco. Vamos a empezar por la parte más fácil, que es el tallo, donde usamos nuestra escala de valor. Si yo sé que estoy cerca de la sombra va a estar más de este lado. La luz, acá podemos poner un cuadrado más invisible para representar nuestro blanco, va a estar más de este lado. Entonces, ahora yo lo único que tengo que hacer es empezar a ubicar mis colores con este sentido, en donde voy a estar presionando cada vez más mi lápiz en el lado de la sombra y en el lado de la luz simplemente lo voy a usar, digamos, sin presión. Ahora bien, vamos a poder hacer una sombrita más acá, porque está dándole el techo un poco a esta hoja. Acá ya tengo la parte del tallo. Ahora, ¿qué pasaría con las otras partes?
Y en esta parte que es más también cilíndrica va a tener esta otra parte. Entonces, de esta forma nosotros podemos establecer luz y sombra y darle volumen a nuestro objeto solamente conociendo el concepto, conociendo nuestra escala de valor y respondiendo a estas 3 preguntas importantes, que son: ¿qué tipo de objeto es? ¿De dónde viene la luz, por ende la sombra? ¿Y qué textura tiene? Bueno, llegamos al final de este video tutorial. Espero que te haya gustado muchísimo este tema en profundidad. Si te interesa saber cómo aplicar la luz y la sombra en la acuarela, por favor, comentalo acá abajo en los videos. Me encantaría saber qué opinás. Y nada, podés seguirme en mi canal de Instagram, que es Carla Bonfigli, o incluso visitar un poco mi sitio web. Así que nos vemos en el próximo tutorial.